la parte práctica. El tema diferenciales sucesivas. El ejercicio número 1 de diferenciales sucesivas ya estaba resuelto en la preclase. Arrancaríamos con el ejercicio 2 de diferenciales sucesivas. En el ejercicio 2 tenemos esta función z igual a 4x a la cuarta por y cuadrado y nos pide hallar el diferencial de orden 3 de esta función de dos variables. Y teníamos que, si z depende de dos variables x e y, el diferencial de orden 3 sería igual a esta expresión, es decir, la derivada parcial de z respecto de x 3 veces por el diferencial de x al cubo, más 3 por la derivada parcial de z respecto de x 2 veces y luego respecto de y por el diferencial de x al cuadrado por diferencial de y, más 3 por la derivada parcial de z respecto de x y la derivada parcial de esta función respecto de y 2 veces por diferencial de x por diferencial de y al cuadrado, más derivada parcial de z respecto de y 3 veces por el diferencial de y al cubo. Esto, los coeficientes 1, 3, 3 y 1 se obtenían del cubo de un binomio. Y hay que notar acá, por ejemplo, que si está derivado 2 veces respecto de x y una vez respecto de y, el exponente del diferencial de x coincide con la cantidad de veces que se derivó respecto de x, que en este caso es 2, y el exponente del diferencial de y, que es 1, indica que se derivó una sola vez respecto de y. Y por ejemplo, en el otro término central, tenemos que se derivó una sola vez respecto de x, y el exponente del diferencial de x es 1, y 2 veces respecto de y, por lo tanto el exponente del diferencial de y es 2. Una vez que tenemos la expresión que nos va a permitir calcular el diferencial de orden 3, hay que comenzar a calcular las derivadas parciales. Entonces la primera derivada parcial sería la derivada parcial respecto de x. Entonces derivamos respecto de x y aplicando las reglas de derivación tendríamos 4 por 4, 16, x al cubo y al cuadrado. Luego, teniendo esta derivada parcial respecto de x, ya podemos hallar respecto de x 2 veces, derivando esta expresión anterior respecto de x nuevamente. Y tendríamos 3 por 16, 48. A x le disminuyo en 1 por y al cuadrado. Y ahora, teniendo como referencia esta derivada parcial respecto de x 2 veces, hallo la derivada de orden 3 respecto de x 3 veces. Entonces le derivo respecto de x y tendríamos 2 por 48. 96 x a la primer potencia por y cuadrado, que se considera como una constante. Y ahora a esta expresión le derivo respecto de y, parcialmente respecto de y. Y tendríamos 2 por 48, que nos da 96 x cuadrado, y ahí le disminuyo en 1 el exponente. Y ahí ya tengo dos expresiones que nos van a permitir después reemplazar en la expresión del diferencial de orden 3. O sea, ya tenemos
esta y esta. Ahora pasaríamos a calcular la siguiente derivada parcial. Entonces, tomando como referencia la derivada parcial respecto de x, ahora la derivo respecto de y. Y tendría que multiplicar aplicando las reglas de derivación 2 por 16. Esto me daría 32 x cuadrado y ahí le disminuyo en 1 al exponente. Y ahora a esta última expresión le derivo nuevamente respecto de y. Y me quedaría 32 x cuadrado. Profe, ¿no sería Ya, 32x cubo? sí, tenés razón. Gracias. Entonces ya tenemos esta derivada parcial que está en el tercer término. Y ahora nos quedaría esta última derivada parcial respecto de y 3 veces. Entonces a la expresión original, a la función original, le derivamos parcialmente respecto de y. Y tendríamos 2 por 4, 8. Y quedaría ahí a la primer potencia. Ahora a esta expresión lo derivo nuevamente respecto de y. Y me quedaría 8x a la cuarta. La y se transforma en un 1. Y derivando nuevamente respecto de y, como no aparece la variable y, esta expresión sería como una constante. Y esto me daría 0. Entonces ahí ya tengo todas las derivadas de tercer orden. Y ahora lo que quedaría es reemplazar todas las expresiones. Entonces, reemplazando la derivada parcial respecto de x 3 veces por diferencial de x elevado al cubo, más 3 por, y la siguiente derivada, la derivada parcial de z respecto de x 2 veces y respecto de y, por diferencial de x al cuadrado, diferencial de y, más 3 por derivada parcial de z respecto de x una vez y respecto de x de y 2 veces. Y esto está multiplicado por diferencial de x, diferencial de y al cuadrado, más, y la última derivada parcial respecto de y 3 veces nos dio 0 por diferencial de y al cubo. Y ahora lo que quedaría es multiplicar todos los números. Y este tercer término, el último término, podría no figurar. Tenemos entonces 3 por 96, da 288. Profe, ¿Sí? en el tercer término, el 32 no sería con x al cubo en vez de x cuadrado. Y Sí. Acá. Sí, gracias.
Y ahora multiplicaríamos 3 por 32. Y el último término es nulo. O sea que esta sería la expresión final del diferencial de orden 3 de z. Acá Profe, no está, ahí ¿sí? en 3 por 32x al cubo, la i no está de más. También, sí. Estaba por decirle que acá no está especificado ningún punto en especial del dominio de la función, sino que está en función de x y de y. Profe, ¿puede volver a la función inicial atrás, por favor? Ya voy. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Pasamos al siguiente. El tema ahora es serie de Taylor y Maclaurin. Y en el ejercicio 1 dice desarrollar z igual al logaritmo natural de x por y en el entorno del punto P sub 0 de coordenadas 1, 1. Es decir, x igual a 1 e y igual a 1 hasta el segundo orden. La expresión para desarrollar una función de dos variables hasta la derivada de segundo orden sería esta. La función para el punto P sub 0 más, y acá tenemos la derivada de primer orden respecto de x en el punto P sub 0 por el incremento de x que le denominamos h, más la derivada parcial respecto de y, o sea, de primer orden, en el punto P sub 0 por el incremento de y que le denominamos k. O sea, en estos dos términos tenemos derivadas de primer orden que corresponden a un diferencial de primer orden. Y después más 1 sobre 2 factorial por el diferencial de segundo orden, es decir, la derivada parcial con respecto a x dos veces en el punto P sub 0 por el incremento de x al cuadrado, más después el coeficiente 2 por la derivada mixta xy en el punto P sub 0 por el incremento de x y el incremento de y, h por k, más la derivada parcial respecto de y dos veces en el punto P sub 0 por el diferencial de y al cuadrado más el término complementario. Y para este caso, el término complementario que no pide, pero le escribo lo mismo.
es 1 sobre 3 factorial, es el siguiente a 1 sobre 2 factorial. Y acá está el operador que nos permite calcular el diferencial de tercer orden, porque acá llegamos hasta el segundo orden de la función en 1 más tita por h y 1 más tita por k. Y tita está comprendido entre 0 y 1. Acá yo le indico nomás la expresión que nos va a permitir calcular el término complementario o resto. Pero el ejercicio no. Una pregunta, ahí dice derivada con respecto a X más derivada respecto a Y, no hay una K, no tiene que ir Sí, una K. faltó la K. Gracias. Ahí está. En estos ejercicios, lo importante es tener bien la expresión completa que nos va a permitir calcular el polinomio de Taylor o Maclaurin de acuerdo al orden de derivación que nos pide. Que en este caso, como es de segundo orden, llegamos hasta las derivadas de segundo orden. Y una vez que tenemos bien escrito, por decir así, toda la expresión, lo que hay que comenzar a calcular son cada derivadas parciales y evaluarlas en el punto P sub 0. Entonces acá necesitamos todas las derivadas parciales hasta las de segundo orden. Entonces tenemos la función original z igual al logaritmo natural de x por y. Pasamos a la primera derivada parcial respecto de x. Aplicando las reglas de derivación, sería la derivada parcial del argumento respecto de x. Y sería ahí dividido el argumento. Esto simplificando me daría 1 sobre x. Y por las dudas voy a pasarle la x al numerador con exponente negativo, después para hallar las otras derivadas. Ahora la derivada parcial respecto de y, derivo el argumento parcialmente respecto de y, y me quedaría x, dividido el argumento sin derivar. Simplifico x con x. Y me queda 1 sobre y. Y le puedo expresar como y elevado a la menos 1. Entonces, a esta derivada parcial respecto de x, la derivo nuevamente respecto de x. Le derivo a la última expresión para poder aplicar las reglas. La derivada de una potencia de x. Y sería el exponente menos 1 por x elevado al exponente, disminuido en 1 y me quedaría menos 2. Y esto, si quiero, le paso al denominador con exponente positivo. Ahora nuevamente a esta derivada parcial respecto de x, le derivo respecto de y. ¿Cuál sería el valor de la derivada parcial de x respecto de y? 0. 0, porque está dependiendo únicamente de x. Y ahora tengo que derivar la derivada parcial respecto de y, nuevamente respecto de y. ¿Qué valor me daría?
menos 1 sobre i al cuadrado. Sí, primero aplicando las reglas sería menos i elevado a la menos 2. Perfecto. Y después quedaría menos 1 sobre i al cuadrado. Y ahora, en la expresión del desarrollo en serie de Taylor, tengo que evaluar tanto la función como las derivadas parciales de primero o de segundo orden, todo en el punto P sub 0, que tiene coordenadas 1, 1. Entonces reemplazo las coordenadas 1, 1 en la función original. La imagen para el punto P sub 0 sería logaritmo natural de 1 por 1, es decir, logaritmo natural de 1. Y esto me daría 0. Después, evaluando la derivada parcial respecto de x en el punto P sub 0, reemplazo la coordenada x. 1 dividido 1 me daría 1. Ahora, evaluando la derivada parcial de z respecto de y en P sub 0, tendría 1 elevado a la menos 1, que es igual a 1. Evaluando ahora la derivada parcial de z respecto de x dos veces en el punto P sub 0, tengo que resolver menos 1 dividido 1 cuadrado, y esto me daría menos 1. Acá tenemos que esta derivada mixta nos dio 0, por lo tanto, esta derivada mixta para cualquier punto va a seguir dando 0. Y por último, la derivada parcial respecto de y dos veces en el punto P sub 0, tendría que resolver menos 1 dividido 1 cuadrado, que es menos 1. Teniendo evaluadas todas las derivadas, tanto la función como todas las derivadas parciales, ahora reemplazamos en la expresión que nos permite obtener el polinomio de Taylor. Primero tenemos la función en el punto y nos dio 0. Ahí tenemos que considerar que h es igual a x menos x sub 0, que sería x menos 1. Y k sería y menos y sub 0, y nos da y menos 1. Voy a escribir de nuevo acá la expresión. Entonces comenzamos con la imagen de la función para P sub 0, que es 0, más esta primer derivada respecto de x en P sub 0 nos dio 1, por
y h sería x menos 1. Más, y ahora seguimos con esta derivada. Derivada parcial respecto de i en p sub 0 nos dio 1 por k, que es i menos 1, más 1 sobre 2 factorial. Y ahora la derivada parcial respecto de x dos veces en el punto p sub 0 nos dio menos 1 por h al cuadrado, que sería x menos 1 al cuadrado, más 2 por la derivada mixta en el punto p sub 0 es 0. Por x menos 1 y menos 1. Más, y ahora sigue la derivada parcial respecto de i dos veces en el punto p sub 0. Por k, que sería i menos 1 al cuadrado, más el término complementario. Y esto podría llevarse a la mínima expresión anulando los términos que son nulos, no escribiendo más. Y nos quedaría x menos 1 más i menos 1. Este 2 factorial podría colocarse como denominador de toda la expresión que está entre corchetes. Y sería acá menos x menos 1 al cuadrado. Encima, este menos con este menos podría sacarse de factor común. Podría colocarse adelante. Entonces acá iría el 2 factorial más el término complementario. Y esta sería la expresión final del polinomio de Taylor. No hay necesidad de estar llevando a la mínima expresión, suprimiendo los paréntesis y desarrollando los cuadrados de los binomios, etc. Queda todo como una expresión en función de potencias de x menos 1 y de y menos 1. ¿Hay alguna duda en este ejercicio? Pasamos al ejercicio número 2. Dice, desarrollar las siguientes funciones en un entorno del punto indicado o en las potencias indicadas, aplicando las fórmulas de Taylor o Maclaurin, según corresponda, hasta las derivadas terceras inclusive. En el ejercicio A tenemos la función z igual a x cubo más 2x por y menos x más y al cubo, en un entorno del punto P sub 0.
de coordenadas 1, 2. Les hago una pregunta de acuerdo al entorno del punto P sub 0. ¿Qué tipo de polinomio se corresponde? ¿Qué fórmula? ¿Taylor o Maclaurin? De acuerdo a lo que vieron en teoría, hay uno que era en el origen y otro en un punto. ¿En el origen cuál era? Maclaurin. Exacto. Y en este caso, como tenemos un punto P sub 0 distinto del origen, este desarrollo se corresponde con el polinomio de Taylor, porque es distinto del origen. Si fuera el punto P sub 0 igual a 0, 0, ahí tendríamos que desarrollar aplicando la fórmula de Maclaurin. Que en realidad se aplica esta misma expresión, pero reemplazando las coordenadas del punto por 0 y 0, las coordenadas del origen. Bueno, en este caso, el desarrollo hasta las derivadas de orden 3 sería esta. La función en el punto más las derivadas de primer orden en el punto por los incrementos h y k más 1 sobre 2 factorial. Y luego acá tenemos el diferencial de segundo orden, derivada parcial respecto de x dos veces en el punto P sub 0 por el incremento, me faltó un cuadrado acá, de x al cuadrado, más 2 por la derivada mixta xy en el punto P sub 0 por el incremento de x y el incremento de y, más la derivada parcial de z respecto de y dos veces en el punto P sub 0 por el incremento de y al cuadrado, más 1 sobre 3 factorial, y acá viene en la derivada, el diferencial de tercer orden. Todas con derivadas parciales de tercer orden. Con respecto a x tres veces en el punto P sub 0 por el incremento de x al cubo, más 3, que es el coeficiente que viene del cubo del binomio, por derivada parcial de z respecto de x dos veces y respecto de y en el punto P sub 0, y como se derivó dos veces respecto de x, el incremento de x tiene que estar al cuadrado. Y respecto de y una vez, o sea que el incremento de y tiene que estar a la primera potencia. Más 3 por, y acá se derivó una sola vez respecto de x, por lo tanto el exponente de h es 1, y dos veces respecto de y, por lo tanto el incremento de y está elevado al cuadrado. Y acá derivada parcial de z respecto de y tres veces en el punto por el incremento de y al cubo, más el término complementario. Entonces lo que tenemos que hacer es comenzar a calcular todas las derivadas parciales. Escribimos la función original. Comenzamos con las derivadas de primer orden. Derivada parcial respecto de x, aplicando las reglas del primer término, nos tendríamos 3x al cuadrado. El segundo término, 2y, menos 1. Ahora derivada parcial respecto de y,
El primer término actúa como una constante, se anula. Y del segundo término tendríamos 2x. El tercer término también es una constante, se anula. Y el último término, 3y al cuadrado. Ahora pasamos a las derivadas de segundo orden. XX. Tendríamos 6x y después la derivada parcial de 2y respecto de x, como 2y actúa como una constante, se anula, y también el del menos 1. La siguiente derivada que aparece en la expresión es la mixta xy. Entonces derivamos nuevamente esta derivada parcial respecto de x, ahora respecto de y. Se me anula el primer término y del segundo término me daría 2 y el tercer término se anula. Y ahora la otra derivada que aparece en la expresión es derivada de y con respecto a y 2 veces. Hay un micrófono que está prendido. O sea, derivamos ahora esta derivada parcial respecto de y nuevamente respecto de y. Y daría 6y. Ahora las de tercer orden. Tengo que derivar esta derivada ahora respecto de x nuevamente y me daría 6. Ahora la derivada que sigue, derivada con respecto a x 2 veces y nuevamente respecto de y. O sea que a esta derivada respecto de x 2 veces, ahora la derivo respecto de y. Y como depende únicamente de x, esto me daría como resultado 0. Ahora, en la próxima derivada, tengo que ir aumentando la cantidad de veces que se deriva respecto de y disminuye la cantidad de veces respecto de x. Si acá era 2 veces respecto de x, ahora va a ser una sola vez respecto de x. Y aumenta la cantidad de veces respecto de y. O sea que tengo que derivarle a esta derivada mixta de x y y. Ahora nuevamente tengo que derivar parcialmente respecto de y. Y como me dio una constante, esta derivada parcial sería 0. Ahora la derivada parcial que sigue
sería 3 veces respecto de y. Entonces hay que derivarle a esta. Y la derivada parcial de 6y respecto de y me daría 6. Y ahí estarían todas las derivadas parciales que necesito para desarrollar este polinomio. Y ahora hay que evaluar tanto la función como las derivadas parciales en el punto P sub 0. Esto hay que calcular entonces. Sería 1 al cubo, que es 1, más 2 por 1 por 2, 4, menos x, que es 1, más 2 al cubo, que es 8. Esto da como resultado 12. Por las dudas verifiquen. Ahora la derivada parcial respecto de x en el punto P sub 0, evaluando en P sub 0, tendríamos 3 por 1 al cuadrado, 3, más 2 por 2, 4, menos 1, 6. Derivada parcial respecto de y, evaluando en el punto P sub 0, tendríamos 2 por 1, 2, más 3 por 2 al cuadrado, que es 4. Esto me da 14. Ahora, la derivada parcial respecto de x dos veces en el punto P sub 0, tendríamos que multiplicar 6 por 1, que es 6. La mixta xy en el punto P sub 0 es una constante, 2. Acá tendríamos 6 por 2, 12. Ahora la derivada parcial respecto de x tres veces en el punto P sub 0 es una constante y es igual a 6. Acá esta derivada es nula para cualquier valor del punto P sub 0. Esta derivada también es nula y esta es una constante. Y ahora necesitamos todos estos valores. Voy a escribir de nuevo, la expresión es bastante larga.
Entonces comenzamos con el valor de la función en el punto P sub 0 que dio como resultado 12. Ahora, esta derivada en el punto P sub 0 nos dio 6. Y ahora hay que tener en cuenta que el punto P sub 0 tenía coordenadas 1, 2. Por lo tanto, el incremento de x sería x menos 1 y el incremento de y menos 2. Entonces, en lugar de h tendríamos que escribir x menos 1 más la siguiente derivada respecto de y en el punto P sub 0 es 14. Y acá tendríamos y menos 2. Uno sobre 2 factorial. Y ahora esta derivada nos dio 6 por el incremento de y de x al cuadrado más 2 por la derivada mixta xy en el punto P sub 0 nos dio 2 por h y por k. Ahora tenemos la derivada parcial respecto de y dos veces en el punto, nos dio 12 por k, que es y menos 2 al cuadrado. Y siguiendo la fórmula tenemos 1 sobre 3 factorial y tendríamos que reemplazar el 6 más 3 por fórmula. La derivada siguiente da 0. Tres por fórmula. La otra derivada también da 0. Y después la última derivada respecto de y tres veces en el punto, evaluando nos dio 6 más el término complementario. Y ahí lo que habría que hacer es llevar a la mínima expresión anulando los términos, no escribiendo más los términos que son nulos y desarrollando y multiplicando los números. Por ejemplo, acá 2 por 2, 4. Esta primer parte quedaría como está. En todos los términos que están acá en el primer corchete, que corresponde al diferencial de segundo orden, lo que cambiaría acá es 2 por 2, 4. Y lo que se puede hacer también es colocar como denominador 2 factorial o dejar así también. No hay ningún problema. Esto cambiaría.
Y después, acá en el diferencial de tercer orden, este término es nulo y este término es nulo. O sea que ya no se escriben más los términos que son nulos. Y esta sería la expresión final del desarrollo de Taylor de esta función utilizando esta derivada de tercer orden. ¿Alguien tiene alguna duda en este tema, en este ejercicio? ¿No pueden llegar a pedir hasta cuarto orden, profe? ¿En parcial? En general no, porque se pierde mucho tiempo. Genial. En general se puede llegar hasta 3. Orden hay que saber los coeficientes. Ahora les voy a mostrar cómo obtener los coeficientes que corresponden al diferencial de cuarto orden. Les voy a mostrar más adelante por si llega a pedir o si después en otra materia tienen que desarrollar. Pero no se suele elevar el orden de derivación por el tiempo que se pierde, ¿no? Ahora en el ítem B tenemos esta función z igual a e a la x por coseno de y en un entorno del origen. El entorno del origen, lo que me indicaría que el punto P sub 0 es el punto de coordenadas 0, 0. Entonces la expresión sería la misma, pero se corresponde con un polinomio de Maclaurin. Utilizamos exactamente la misma expresión, pero después, en el momento de evaluar, obviamente que evaluamos para el origen. Entonces comenzamos escribiendo de nuevo la función original. Y hay que comenzar a hallar todas las derivadas parciales. Derivada parcial respecto de x sería e a la x por coseno de y. Ahora respecto de y, tengo que derivar coseno de y. Y la regla me dice que es menos seno de y. O sea que le agrego adelante el signo menos y escribo e a la x, que actuaría como una constante, y la derivada de coseno de y sería seno de y. Ya están las dos derivadas de primer orden. Ahora pasamos a las derivadas de segundo orden. Derivo a esta derivada ahora respecto de x.
y sería e a la x coseno de y. La derivada mixta de xy. Derivo entonces la derivada respecto de x, ahora con respecto de y, y tendría de nuevamente el menos seno de y. Coloco el menos adelante. Y ahí reemplazo coseno por seno de y. Y ahora respecto de y dos veces. Tengo que derivarle a este respecto de y. Y la derivada de seno de y respecto de y sería coseno de y. Se mantiene el signo menos. Ahora las de tercer orden. Tengo que derivarle a este respecto de x. Y sería la misma función. Ahora dos veces respecto de x y una vez respecto de y. O sea que la derivada parcial respecto de x dos veces, ahora la derivo respecto de y. Y la derivada de coseno de y sería menos seno de y. O sea que le agrego el menos adelante y le cambio por seno de y. Ahora, tomando como referencia esta derivada parcial, ahora x va a ser una sola vez y con respecto a y dos veces. Sería a esta ahora. Respecto de y. Y la derivada de seno de y es más coseno de y. Y ahora me quedaría respecto de y tres veces. A esta. Respecto de y nuevamente. Y tendría que la derivada de coseno de y sería menos seno de y. Y menos con menos me quedaría más. Y ahora hay que evaluar tanto la función como todas las derivadas en el origen. Entonces tendríamos e elevado a la 0 por coseno de 0. E elevado a la 0 sería 1
y coseno de 0, 1. Acá nuevamente e a la 0 por coseno de 0 también me daría 1. Menos e a la 0 por seno de 0 es 0. Anula a todo el producto. Acá tendría e a la 0 por coseno de 0, 1. Acá menos e a la 0 por seno de 0 por ser 0, anula todo el producto. Acá tengo menos e a la 0 por coseno de 0. Esto me da 1 por 1, 1, pero por el signo menos me queda menos 1. Acá tendría e a la 0 por coseno de 0, 1. Acá menos e a la 0 por seno de 0 se anula. Seno de 0 es 0 y anula todo el producto. Acá tengo menos e a la 0 por coseno de 0, me quedaría menos 1. Y acá e a la 0 por seno de 0, como seno de 0 es 0, anula todo el producto. Ahora pasamos a reemplazar todos estos valores en el polinomio. Voy a escribir de nuevo. Este. Entonces reemplazamos la función en el punto P sub 0, que es 1. Y ahora la siguiente derivada, que es 1. Y ahora como el punto P sub 0. Es el origen. H sería X. X menos 0 me daría X. O si no escribo, menos 0 es X. Y K sería Y menos Y0, que es 0.
Entonces acá, en lugar de h, tendría que escribir x, más, ahora la otra derivada parcial me da 0 por i, más 1 sobre 2 factorial, y tendría esta derivada me dio 1 por x cuadrado, que es h, más 2 por la derivada mixta xy en el punto p sub 0 me dio 0. Por xy más esta derivada me dio menos 1 por k al cuadrado, que sería i. Derivada de z respecto de x 3 veces en el punto, dio 1 por x cubo más 3 por la siguiente derivada dio 0 la otra derivada dio menos 1 y la última derivada 0. Más el término independiente. Y ahora habría que no escribir más los términos que son nulos, que sería este y este. Este 1 por x podría quedar x nomás. Entonces acá este término desaparece. Y acá el menos 1 puede quedar como menos i, y este 1 también desaparece. Entonces pasando al limpio quedaría x cuadrado menos i cuadrado. Y a continuación este término desaparece. Y acá, por la regla de los signos, más por menos podría quedar menos. Y después más el término complementario. Este 1 también puede desaparecer. Y estos corchetes en realidad podrían ser paréntesis también.
Y esta entonces sería la expresión final del polinomio de Maclaurin. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? Estaba por mostrarles cómo se obtienen los coeficientes para derivadas de orden mayor que 3. En un ejercicio que ya está resuelto en la preclase. Esperen un poquito. ¿Se ve bien la presentación? ¿O Sí, quedó profe. inmóvil la imagen? En este caso era el ejercicio 3 que estaba resuelto en la preclase, que decía verificar el siguiente desarrollo. Y en este ejercicio decía que coseno de x por coseno de y es igual, y acá tiene todo un desarrollo en forma de un polinomio. Y lo que pedía es verificar si este desarrollo era correcto o no. Y como acá en el desarrollo vemos que en el último denominador, por ejemplo, tenemos 6 factorial, se deduce que hubo una función z que depende de x y de y, que se desarrolló hasta derivadas de sexto orden. Entonces, para obtener la expresión del desarrollo en polinomio de Taylor o Maclaurin hasta derivada de sexto orden, para obtener los coeficientes se utilizaría el triángulo de Pascal. Por ejemplo, si esta función z le estoy desarrollando hasta el segundo orden, en el triángulo de Pascal va un 1 al principio y después 1, 1 y 1, 1. O sea, en diagonal, en un sentido, todo unos y todo unos. Y después lo que se hace es sumar. Acá 1 más 1 iría a 2. Y este sería para n igual a 1, el orden de derivación igual a 1, los coeficientes serían 1 y 1. Después para n igual a 2, los coeficientes serían 1, este 2 que está acá, y acá un 1. Pero como tenemos que llegar hasta el orden 6, seguimos con las derivadas de tercer orden. Acá le agregamos un 1 y automáticamente también acá al final un 1. Y después lo que se hace es sumar estos dos. 2 más 1, 3. Y 2 más 1, 3. O sea que estos serían los coeficientes para las derivadas de tercer orden.
O sea que acá iría el 1. Esto ya conocían ustedes porque estábamos trabajando con este. 1, acá el 3 y el 1. Hasta ahí no hay problema porque hasta acá llegamos. Pero si tenemos que seguir derivando, por ejemplo, hasta las derivadas, seguimos con derivada de cuarto orden, acá le completamos con un 1 y acá con un 1. Y acá sumamos 1 más 3, 4, 3 más 3, 6 y 3 más 1, 4. O sea que acá estarían en esta fila todos los coeficientes del diferencial de cuarto orden. El 1, el 4, el 6, el 4 y acá un 1. Después para n igual a 5, acá le completo con un 1 y acá con un 1. Y después voy sumando. 1 más 4, 5. 4 más 6, 10. 6 más 4, 10. Y 4 más 1, 5. Entonces ahí tendría todos los coeficientes. Primero 1. Después el 5. El 10. Nuevamente el 10. El 5. Y el 1. Y después este desarrollo llega hasta el orden 6. O sea que le completo con un 1 al principio, 1 al final y voy sumando. 1 más 5, 6. 5 más 10, 15. 10 más 10, 20. 10 más 5, 15. Y 5 más 1, 6. Entonces, en el siguiente término, tendría 1, 6, 15, 20, 15, 5, no, este sería 6 y este es 1. Acá la función z que se está analizando es esta. Y acá como la variable x ni la variable y están acompañadas de ningún número, ¿cuál les parece que sería el punto P sub 0? 0, 0. Sí, el origen. Porque si no tendría que estar, por ejemplo, como potencia de x menos 1 o y más 2, y ahí sí sería un punto distinto del origen. Bueno, en este yo le desarrollé todo el ejercicio nuevamente, que ya estaba en la preclase. Las derivadas de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto. Hay que ver el tema, por ejemplo, de las de cuarto. Acá está 4 veces respecto de x. Después va disminuyendo la cantidad de x y se le agrega y. Disminuye la cantidad de x y aumenta en 1 la cantidad de y. Y acá, y llega hasta 4. Después las de 5 se arranca con 5 veces respecto de x. Y después la cantidad de x va disminuyendo. Y aparece la y. Disminuye la cantidad de x e y aumenta en 1. Y así sucesivamente. Uno disminuye y el otro aumenta.
Y después en el punto P sub 0 se evalúan tanto la función como todas las derivadas. Y acá se llegaba hasta orden 6. Acá va aumentando la I. Y después se evalúa en el punto. Quería mostrarle cómo, por ejemplo, con un programa que se llama Derive, yo lo obtuve rápido estas derivadas. Les voy a mostrar. Se ve el derive. Se ve la presentación y al lado el derive. Sí, profe. Profe. Se ve. Sí. A ver, la función original era coseno de X por coseno de Y, por las dudas. Sí, profe. En la sintaxis para hallar en el derive las derivadas, se escribiría así. Por ejemplo, derivada parcial, paréntesis, z, respecto de x, una coma nuevamente y la cantidad de orden de derivación que yo quiero. Por ejemplo, si quiero 2 veces respecto de x, le coloco un 2. Y si a este le quiero derivar respecto de y, tendría que aplicar otra derivada. Y acá respecto de y, y supongamos que quiera derivar respecto de y 3 veces, le agrego un 3. Entonces, por ejemplo, para la primera derivada, lo que hice fue, le coloqué derivada parcial respecto de z respecto de x y 6 veces. Fue para la primera derivada. Y me dio menos coseno de x, coseno de y. Pero cuando le agrego ahora una vez respecto de y, le aplico esto. Acá le colocaría ya 5 y acá 1. Este x al 6 le disminuyo al 5 y ahora respecto de y le agrego un 1. Y ahí, por ejemplo, me dice que está derivado respecto de y una vez y respecto de x 5 veces. Y me dio seno de x por seno de y. Después para el siguiente, disminuyo en 1 la x y aumento en 1 la y. Y ahí me está indicando que es la derivada respecto de y 2 veces y respecto de y de x 4 veces. Y me da menos coseno de x, coseno de y, que es esta. Y así sucesivamente.
Después para la siguiente sería 3, y acá le aumento en 1, 3. Y daría seno de X por seno de Y, que es esta que está acá. Y bueno, después de esto, se reemplaza todos los valores de todas las derivadas de la función y todas las derivadas, y simplificando, no escribiendo mal los términos que son nulos, me daría como expresión final esta que está acá, que es la que se corresponde con lo que daba el ejercicio. O sea que efectivamente esta expresión es el desarrollo en polinomio de Maclaurin de la función z igual a coseno de x por coseno de y. Si no hay dudas en esto. Yo tenía una duda, profe, pero el programa nomás del derive, ¿cómo se hace para cargar las funciones trigonométricas? Porque yo no encontré. ¿Vos tenés el programa? Sí, pero Por, no sé. por ejemplo, si querés cargar la función, tenés que escribir z, 2 puntos igual, y el coseno sería cos, paréntesis, la variable, por, y la función seno sería sin, paréntesis, y la variable. El argumento encerrado con paréntesis. Ah, perfecto, profe, gracias. Sí, yo estaba buscando alguna. El derive lo que hace es los dos puntitos y el igual, le asigna que la variable z va a ser igual a coseno de x por seno de y. Y después se aplica, se presiona enter, o si no, esta opción acá. Y acá te indica que z es igual a coseno de x por seno de y. Y después acá Perfecto, tenés profe. todas las funciones, derivada parcial o integral. Claro, sí, yo hacía eso con la pestañita de cálculo que dice ahí arriba. Creo que también ahí aparecen las. Sí, en dos lugares aparece acá. También yo lo utilizo la parte de abajo. Y ahí, por ejemplo, si quiero hallar la derivada parcial de espectro de x, sería z, x, y cierro paréntesis. Y si quiero 2 veces respecto de x, le coloco coma, 2, y ahí me aparece la expresión derivada parcial respecto de z, de x 2 veces de z. Y ahí todos los órdenes de derivación que quiero. Hasta acá llegamos por hoy. La profesora de teoría va a dar el cálculo de extremos por el método de Lagrange el viernes a las 8. Profe, mi consulta es que si hay, o sea, las dos fórmulas que usamos ahora, una es para Taylor, la primera era para Taylor cuando era distinta del origen, y esta última es para Maclaurin cuando está en el origen. Sí, Sí, bien. se utiliza la Gracias. misma expresión, pero en el momento de evaluar se utiliza el origen. Y después, al reemplazar h y k, se reemplazarían por x e y. Esa es la diferencia que hay entre los dos.
Manuel, ¿cómo estás? Bien, ¿Hoy vas a dar algo de extremos o el viernes? capaz que convenga ya el viernes arrancar desde cero con extremos. Bueno.